a desarrollar uno de los temas de los cuales estábamos conversando acerca de esta nota enviada por el presidente del Círculo Médico de Paraguay al presidente de la República. Exactamente, está el doctor Jorge Rodas, el presidente de esta organización. Doctor, un gusto antes que nada saludarte, gracias por tu tiempo. Aquí en estudios, Amalia Cutillo y Marcelo Mongelos. ¿Qué le pedís al presidente en esta carta abierta? Buen día, antes que nada, Marcelo, y creo que está también Amalia. Amalia, sí. Y a todos los que nos escuchan. Bien, es una carta abierta, diría yo, como último recurso, después de recorrer todas las instancias pertinentes que tienen que ver con el tema que se menciona en el escrito. Le explicamos, y en este caso yo hago personalmente, pero no puedo sustraerme de mi cargo de presidente. Entonces le explico al señor presidente de la República todos los trámites que habíamos hecho en las diferentes instancias y le menciono situaciones o evidencias concretas. En la primera parte, tanto en el nivel de grado como en el nivel de posgrado, porque nuestra disciplina, la formación médica, va muy articulado el grado con el posgrado. Y entonces le solicitamos finalmente cómo se puede, uno de los ítems urgentes que se debe, en este caso, analizar, y por sobre todas las cosas, esa revisión debe terminar en una modificación que es la ley que rige la educación superior, la 4995, y particularmente en el artículo que se refiere a la constitución del CONES, la constitución del Consejo Nacional de Educación Superior. En este momento nosotros evidenciamos de que actúan o funcionan como regulados que regulan. Es decir, por una parte, ellos son directivos de la universidad y se van, en este caso en el órgano rector de la educación superior, van como reguladores, regulados que regulan. Entonces, ese es el pedido concreto que estamos haciendo al señor presidente de la República. Doctor, algo totalmente traído de los pelos es un regulador que se regula a sí mismo, algo que realmente no coincide con la función que deben tener. Ellos deben estar solamente ligados a la función pública, no a la privada, y mucho menos estar todavía dirimiendo en un área que a ellos les corresponde, regular, controlar como funcionarios. Ahora, ¿ustedes qué es lo que piden? ¿Que ya no hayan facultades privadas con las carreras de medicina o que cumplan ciertos estándares para que puedan seguir habilitadas? No. Nosotros en este documento pedimos concretamente la revisión que se debe hacer en el Parlamento, pero como el Ejecutivo tiene esa posibilidad de solicitar la revisión y eventual modificación, en este caso nosotros necesitamos insistentemente modificar algunos de los artículos, por lo menos desde nuestra perspectiva, lo mencionaba la Constitución del CONES, en este caso, eso es lo urgente como uno de los ítems, quiero que se me entienda bien en esta parte, uno de los ítems para mejorar esta crisis por la que está atravesando la educación superior, en particular la educación médica. También le solicitamos al Ministerio de Educación y Ciencia, por otra parte, que instruyan sumario a los firmantes de la habilitación de carreras de medicina de manera irregular. Eso no lo decimos nosotros solamente los médicos, sino que estamos ratificando nomás también el informe especial de la Contraloría General de la República de agosto, es decir, después de una auditoría llegaron a esas conclusiones. Doctor, también estamos trabajando en el Ministerio de Salud, es decir, en varios frentes estamos trabajando. Totalmente, discúlpame la interrupción, ¿se está manoseando demasiado la carrera de medicina? Yo diría un poco más fuerte y coincidente, por ejemplo, con las expresiones de la senadora Blanca Ovelar,
se precariza la formación médica en este momento, apuntando evidentemente a la mercantilización de la educación médica, y eso nadie puede negar que es corrupción académica. Claro, concreto realmente, doctor, ¿eh? Ahora, doctor, a mí lo que me llama también la atención es que en el documento mencionás que en el 2020 hiciste la misma solicitud en marzo del 2020 y que aparentemente no hubo respuesta por parte del gobierno de Mario Abdo. Ahí se fue. Ya en instantes vamos a recuperar la comunicación con el doctor Jorge Rodas y decía, se está precarizando la formación médica, hay demasiada corrupción, decía él. Ahora esto es muy grave, Amalia, porque se traduce directamente a la crisis que hay en la atención a pacientes en hospitales, centros asistenciales a nivel país. Él es muy diplomático al hablar, obviamente, pero a platazo limpio se están abriendo carreras de medicina. Terrible, es así, terrible. y no reuniendo posiblemente las condiciones que ellos están solicitando. Doctor, te decía que en el 2020, vos marcás, marzo del 2020, que a ella hicieron este pedido al gobierno de Mario Abdo. Sí, señora. El propio Ministerio de Educación, si usted se fija, Sí. mencionamos, el propio Ministerio de Educación, nota mediante, le dice al CONES, por favor, no habiliten más carreras en medicina porque las dependencias del Ministerio de Salud, que son la mayoritaria como espacio educativo, ya no tienen espacio para nuevos estudiantes de medicina. Eso lo dice el propio Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es decir, ya le muestra al CONES que no pueden habilitar más carreras porque ¿dónde van a practicar? Nuestro problema es el campo de práctica. Claro. En este momento, de las universidades de garage, recordarán ustedes esa expresión de universidad de garage que copiamos de otros países, Universidad Patito, Universidad Bomba, Mickey Mouse, diferentes denominaciones toman en otros países. Entonces, se refiere a universidades que tienen bajo nivel académico y funcionan precariamente, funcionan con las improvisaciones. Entonces, cuando eso en el 2020 lo dice el propio Ministerio de Educación al CONES, y el CONES tendrán sus razones de por qué siguen habilitando. Y eso lo demuestra la Contraloría General de la República en esta auditoría especial que habían hecho, y en agosto está la publicación, remite este informe al Parlamento. Sí. Y hoy, por lo menos, para mí, como buena noticia, van a tratar el pedido de la senadora Blanca Ovelar. Ojalá que prospere. Por uno de los ítems, digo yo, con la que vamos a combatir esta situación es suspendiendo la habilitación de nuevas carreras de medicina. Eso es por una parte. Nosotros, vuelvo a repetirle, que estamos trabajando también con el Ministerio de Educación y Ciencia. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, que también ciframos esperanza en el Ministerio de Salud. Por ejemplo, imagínense lo que fuimos a plantearle a la ministra de Salud. Dejen de cobrar a los estudiantes de medicina el 10% de su cuota, lo que cobra en este momento el Ministerio de Salud, por los espacios educativos. Que el aporte del Ministerio de Salud sea para la formación de nuevos médicos, a la que apuntan ellos con calidad. Entonces, para el servicio médico de la comunidad, dejen de cobrar esto y declaren su verdadera capacidad de respuesta como campo de práctica. Porque, ¿por qué motivo le dijimos eso? Pareciera ser que en parte como que los estudiantes aportan ese 10%, le conviene al establecimiento de salud que haya muchos estudiantes de medicina practicando en ese lugar. Doctor, sí, perdón la interrupción con Amalia, tenemos muchas preguntas. Quiero nomás no soltarle la mano a esto, es decir, suponete, 500.000 guaraníes es una cuota de un estudiante de medicina, ahora estoy tirando un número nada más para referencia. De esos 100.000 guaraníes va al Ministerio de Salud por garantizarle, entre comillas, un espacio para poder practicar en hospitales, centros asistenciales a nivel público. 50.000 sería, es decir, en este momento yo no tengo el monto, pero tengo la información de que ingresarían como 5 a 6 millones de dólares anualmente
en ese concepto. Eso me dijeron yo. Si ustedes me piden, pero es importante que ustedes mismos consulten a la propia ministra de Salud en ese concepto. Es decir, voy a ser mucho más concreto porque este es un tema que es muy interesante también desarrollar en este momento. Va a un hospital, un establecimiento de salud, hospital X. Sí. Llega, tiene capacidad de respuesta, es decir, tiene espacio educativo para practicar 50 estudiantes, ese lugar. Sí. Sin embargo, pareciera ser de que aceptan 100, 150 y 200 porque tanta necesidad también tiene el ministerio, me solidarizo con ellos en ese sentido, porque le cubre un poco un agujero, por decir, ese ingreso, si es que llevan 200. Claro. Entonces, sin embargo, esa no es su capacidad de respuesta como espacio educativo. Hay que ver dónde va esa plata también, doctor, con qué fin están cobrando eso. Y ahí también se da cuando muchas de repente parturientas te dice, y entré a parir y estaban como 11 residentes mirando cuando yo estaba pariendo, te dicen, ¿verdad? ¿Y por qué se da? Porque es justamente eso lo que él está explicando, hay una superpoblación de residentes. De estudiantes de medicina me refería a esta oportunidad, ¿verdad? Sí. O sea, de grado. Sí. Entonces, ¿cuál es nuestra solicitud concreto a la ministra, nueva administración? Señora ministra, tenga a bien considerar de que sea un aporte a la educación médica por parte del ministerio de ofrecerle sus instalaciones, en este caso su capacidad instalada como espacio educativo, y dejen de cobrar, y entonces si ese hospital X tiene capacidad para 50 estudiantes van a ir. Vamos a estar seguros de que los que van no simulan. Y voy a poner un ejemplo concreto. Vayan a visitar ustedes los periodistas para que no escuchen solamente mi versión. Un hospital X que está, no puedo más decir los nombres propios porque me prohibieron. Ese hospital X es campo de práctica de una carrera muy conocida acá del departamento central, donde a esta hora, en tiempo de año lectivo normal, van a encontrar aproximadamente 300, 400 estudiantes recorriendo. Y si es que se fueron para practicar cirugía, tiene solamente 4 camas en ese lugar para practicar. En una pieza nomás está el internado de los pacientes. Sí. Es decir, ¿qué están haciendo esa cantidad de estudiantes entonces? Y simulan práctica. Lógicamente le van a llenar su matriz de asistencia, en fin, cumplen en los papeles con la práctica, pero en realidad simulan que van a poder practicar más de 10 estudiantes en ese espacio. Es decir, esas cosas yo pongo como ejemplo concreto para evidenciar de que estamos sobregirados de parte del ministerio. Doctor, es terrible esto porque estamos hablando de una calidad de atención al paciente que se ve afectada ante este negociado, entre comillas, que se está desnudando a través de toda esta denuncia pública que ustedes hacen, esta carta abierta a Santiago Peña, y ojalá que él a su retorno de Chile pueda darle curso correspondiente y pueda tomar con la seriedad que corresponde esta situación, reitero, tan sensible. Doctor, con Amalia te agradecemos muchísimo por tu tiempo y aquí la invitación está abierta para que nos pueda visitar cuando consideres, ¿te parece? Muchísimas gracias a ustedes y voy a repetir una frase, creo que precisamente de Canal 9, decía un tiempo: ayúdenme a ayudar. Sí. En este tema les pido a ustedes periodistas, ayúdenme a ayudar, ayúdenos a ayudar. Así va a ser, así va a ser, doctor. El compromiso está firme con respecto a todo lo que tiene que ver también con la salud. Como grupo hablamos siempre de esto, el Grupo Alba Visión. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias.